Bueno, hermanos, acompáñame en el libro de Gálatas. Hoy vamos a hacer un pequeño mensaje. Vamos a ver si el Señor en su gracia me da dominio propio y puedo quedarme en 30 minutos, si puedo menos. Voy a hacerlo muy corto. Y este mensaje está en base realmente, pues, de el paso de obediencia que está haciendo nuestro hermano William, pero yo creo que nos va a ayudar a todos en este mensaje. Ustedes vieron en el folleto, ese folleto que ustedes ven en PDF, en sí lo iba a imprimir. Solamente me imprimió uno, luego los demás me salieron fuera de escala grande, hice un caos. El hermano dijo, no, me va a tocar compartirlo solamente en PDF. El mensaje de esta mañana se llama Las nuevas relaciones del cristiano. Y que el Señor nos ayude en este mensaje para meditar y que podamos usarlo, para ponerlo en práctica. Y como pueden darse cuenta también dije, no, esta vez que el Señor también me dé la fuerza, quiero hacerlo de pie o en parte de pie, para que pueda verlos todos mejor así a la cara de cada uno. Vamos a ver el contexto inmediato del capítulo 3. Los versículos que vamos a estudiar solamente son 26, 27, 28 y 29. Pero para no llegar así como tan apresurado, como un aterrizaje de emergencia, tenemos que ir un poco de contexto inmediato, que es lo que se está hablando en este capítulo 3 de manera muy resumida. Y Pablo lo que argumenta, y Pablo lo que está desarrollando muy brevemente, es que la ley, la que estamos estudiando nosotros en el libro de Romanos, fue dada a través de Moisés. Pero que esa ley, la cual abrazó el judaísmo por 1500 años, en ningún momento invalida o la hace menos lo que vino antes de la ley. ¿Saben qué fue? La promesa hecha a Abraham. Ahí en el versículo 6, rápidamente me acompañan, estos son textos antes para contexto. Ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 6, nos dice realmente, ¿qué dice el 6? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto ocurrió aproximadamente unos 400, casi 500 años antes del nacimiento de la ley, allá en el monte Sinaí. Y lo que observamos en este momento de la historia es Abraham, un vil pagano, Dios derrama gracia, un incircunciso, un adorador de otros dioses, pero lo escoge y le da una promesa y Abraham le creyó. Y dice que esa creer le fue contado como justicia. Y luego en el versículo 8, ¿qué dice el versículo 8? Y la Escritura, previendo, porque Dios en su presencia, ¿verdad? La Escritura previendo que Dios había de justificar también por la fe, ¿a quiénes? Nosotros, a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Desde ese momento, en ti serán benditas todas las naciones. Y luego en el versículo 7, retroceden un versículo. Entonces, esta conclusión acá es, sabed por tanto que los que son de fe, los que tienen fe en Cristo, estos son hijos de Abraham. Amén. La ley, los 10 mandamientos, está subordinada a la promesa. ¿Cuál tiene mayor peso, la ley o la promesa? Según lo que estamos viendo, es la promesa que fue establecida casi 500 años atrás, antes del nacimiento de la ley. Entonces dice, y te me acompañan en los versículos 11 y 12, ahí de Gálatas. No vamos a usar otros libros, solamente todo ahí en Gálatas. Versículos 11 y 12, ¿qué dice? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. O sea, que nadie está
fuera o justificado por las obras que esté haciendo o por el esfuerzo que está haciendo de agradar a Dios. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Luego dice, es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. ¿Dónde vemos eso? Bueno, acá Pablo es el autor de Gálatas. Y cuando dice que el justo por la fe vivirá, pues está hablando de la historia que ocurrió 500 años aproximadamente atrás, antes del nacimiento de la ley. Cuando Dios, aquí justifica a Abraham. Entonces dice, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Está dando a entender cómo funciona la ley. O sea que, recordemos de los libros romanos, ¿la ley es buena o la ley es mala? Es buena porque es de Dios. Pero la ley exige perfección. Y como tú y yo sabemos, la contienda que tenemos por causa del pecado, por esa vía no podemos llegar. Por eso dice, es por la fe y no por la ley. El que hiciera estas cosas vivirá por ella. Entonces, sí hay una manera de salvarse por la ley, pero tienes que vivir perfectamente. El que hizo eso fue Cristo Jesús. Por eso es que cuando Cristo hace la obra, Él hace su cumplimiento de todo lo que el hombre o tú y yo teníamos que hacer, lo que el Señor, sabiendo y previendo que tú y yo no podemos, estamos limitados o inhabilitados. Entonces lo que el Señor te dice a ti y nos dice a mí es que debe entonces tener fe. No te va a pedir obras porque no puedes hacerlos. Por más que te esfuerce, por más que hayas estudiado en una buena universidad o por más que hayas tenido una buena, entre comillas, buena moral educativa familiar, el pecado está en ti y no puedes cumplir los parámetros de la palabra. La palabra nos dice en el Antiguo Testamento que nuestras mejores obras, lo que más tú dices, wow, esto es lo mejor esto soy yo, esto es lo mejor que yo puedo mostrar. Lo mejor de nosotros en cuanto a obras para Dios es como trapos de inmundicia. O sea, no hay manera que te podamos justificar. Entonces el Señor manda a su Hijo y cuando manda a su Hijo, Él hace todo lo que tiene que hacer. Fue circuncidado al 8º día, fue presentado en el templo, hizo todo lo que tú y yo teníamos que hacer de acuerdo a la ley. Y entonces el Señor, cuando Él muere en la cruz, lo que el Padre exige es que tú creas en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, no el que haga obras, no, el que en Él crea, no se pierda. Pero en esto funciona la condenación, que los que no creen ya están condenados. Palabras criollas, ya están fritos. No hay nada que hacer. En ese sentido, entonces, la ley es inferior, en ese sentido, es de Dios, pero la ley no nos lleva a la salvación. Es la promesa, porque esa promesa fue dada para los que son transgresores, como Abraham, otro pecador. ¿Ok? Y luego mire lo que dice los versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nuevamente, ¿la ley es mala? No. ¿Por qué habla así de la maldición? Porque el pecado se aprovechó de la ley. ¿Ok? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo, ¿qué cosa? Maldición. Porque escrito está, maldito el que es colgado de un madero. Bueno, Él se hizo maldición por ti. Los que estábamos malditos, y es fuerte, pero los que estábamos malditos éramos nosotros. Y Él dijo, te quitó eso. Para que en Cristo, el del 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, esta es la manera, te alcanzara, porque eres gentil, ¿verdad? Y yo también soy gentil, a fin de que por la fe recibemos la promesa del Espíritu. ¿Es por qué? Por la fe. Y uno dice, ¿creer es fácil? No, no es fácil. Creer no es solamente decir de boca para afuera, yo creo. Si vas al mundo ahorita, siempre digo esto, vas al mundo afuera y preguntas cuánto creen en Jesús, todos te levantan la mano. Todos se creen panitas de Jesús, todos se creen que estamos bien con Él. Pero dentro del dicho y el hecho hay un abismo infernal. Y es que no basta con decir que tú crees, tú tienes que demostrar ese creer. Santiago nos dice,
que la pura fe de pura boca, pero que no se le ve como dice queso a la tostada, ¿qué pasa? Su muerte. Vamos a decirlo así, estoy hablando bastante crudo porque yo sé la audiencia que hay. Este es un cristiano chimbo. Esto es de pura boca para afuera. El versículo 16 es clave para lo que ahorita les voy a presentar. No está en el mensaje, pero es clave. ¿Qué dice el 16? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿verdad? Abraham. Y luego dice, a su simiente. ¿Cuál es su simiente? O sea, a uno que iba a venir por la línea de él, o sea, un hijo de él, vamos a decirlo de esa manera. A su simiente. ¿Qué dice el texto? No dice las simientes, como si hablase de muchos. Está hablando de uno. O sea, que Abraham iba a ser de bendición para los gentiles, pero no directamente Abraham, sino su simiente. Está hablando singular. ¿Quién? Cristo. Entonces vamos a leer nuestros textos y oramos. 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Repito, y si vosotros sois de Cristo, entonces tú eres del linaje ¿de quién? De Abraham. Heredero según la promesa. Entonces acá Pablo está apoyando la noción de que la ley, ¿para qué fue dado la ley entonces? ¿Por qué duró 1500 años? Si la ley fue maldición para nosotros. Bueno, la ley tuvo un propósito. Y es que la ley fue como una niñera. Así como cuando de repente nos necesitan, cuando estamos pequeños, que nos crucen la calle porque no sabemos conducir. La ley, dice la palabra que dice la Reina Valera, es ayo, es un tutor, un instructor, no para salvar. Apoya entonces, Pablo dice que la ley tuvo una función. ¿Es qué? ¿Por qué duró 1500 años? Porque es lo que el Señor le quiso enseñar a Israel. Que entendieran que por la ley no podían cumplir. Que tenían que poner la vista, como dijo Moisés, en un profeta que se iba a levantar mucho mayor que él, que era Jesús. En otras palabras, los creyentes ahora son los hijos de Abraham por medio de la fe. ¿Vieron lo que dice el versículo 26? Los creyentes ahora que creen en Cristo por fe, eres linaje de Abraham. Y ya no vives bajo los términos de la ley mosaica. Eres entonces descendiente de Abraham. Y eso es importante para lo que vamos a ver en nuestro primer punto. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana, esta parte ya de la tarde, que nos ayudes en este corto mensaje a entender y a meditar lo que hoy nuestro hermano Wilmer va a mostrar y por qué lo está haciendo. No es para agradarme a mí o a cualquier hermano o por algo tan incluso de su propia conciencia. Esto es porque Él está claro que lo está haciendo es para ti, Señor. Ayúdanos en esta mañana y en esta tarde. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Cuando una persona, un hombre corrupto, porque el hombre está corrupto naturalmente por el pecado, cree en Cristo, el Señor lo regenera, hay un cambio de naturaleza. Es un nuevo creyente, hay nuevos deseos, ¿se acuerdan? Hay un nuevo hombre regenerado, ahora quiere buscar las cosas de Dios. Cada día ahora comienza a aborrecer el pecado, lucha contra el pecado. Sabemos que no podemos desprendernos totalmente del pecado, pero ya comienza esa batalla. Esa es la bienvenida de un cristiano. Y el versículo 26 nos dice que hay 4 relaciones, 26, 27, 28 y 29. Hay 4 relaciones que comienza a disfrutar un cristiano. Dice el 26, cuando tú crees en Cristo, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es común. Una vez le dijeron al Papa Francisco, allá en Roma,
la máxima autoridad de la institución romana. Que si todos éramos hijos de Dios. ¿Sí saben la respuesta que él dijo? Todos somos hijos de Dios. Y la Biblia no enseña eso, hermanos. La Biblia enseña muy claramente que ahí están los hijos de Dios y están los hijos de Satanás. No hay más. Aunque puedas tú decir por un momento, como le dije anteriormente, que era un Jesús, no estoy adorando a un diablo con cuernos y una tenaza y no ando en un grupo sectario, demoníaco, secta satánica, algo, cosas. No soy un asesino en serie. Yo estoy en mi casa tranquilo, trabajo, vivo moralmente hasta cierto punto bien. Pero la palabra te define, o estás con Dios o estás en contra de Dios. No hay terreno gris. En el momento que tú no vives conforme a la palabra y crees en el Señor y Él es tu amo y tú eres esclavo de Cristo, entonces si no estás con Él, eres esclavo de Satanás. De tal manera que cuando una persona reconoce lo miserable que es ante Dios y que lo ha ofendido, que ha quebrantado cada aspecto de la ley, con pensamiento, con palabras, lo he ofendido a un Dios santo, tú crees y caes rendido, lo primero que tú tienes como un regenerado es una relación con Dios. Ahora te vuelves, lo que dice Juan, a los que han creído, Dios le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y yo tengo que creer lo que el texto dice, no lo que el mundo me dice, el sistema religioso me dice, no es lo que la palabra me indica. Entonces, si hay hombres que dicen que todo el mundo es hijo de Dios, aunque vivan como el diablo, hay que tener mucho cuidado. ¿Quién está diciendo estas cosas? Sea de donde venga, sea de donde venga. Incluso porque también les digo, hermanos, hay púlpitos que se predica cosas satánicas, hermanos. Por eso se enseña que los hermanos, los que están escuchando, deben ser fieles, juzgar cada palabra de lo que los hombres dicen, porque no te puedes convertir en seguidor de hombres. Tú debes ser un seguidor del buen pastor, Cristo Jesús. Entonces el versículo 26 lo que dice es, cuando tú crees, lo primero que nace es una relación con Dios. Ya no eres un enemigo. Eres ahora un amigo, pero no solamente un amigo, eres un hijo. Eres un hijo, hay una intimidad única que nunca antes podías haber experimentado. Luego el versículo 27, ¿qué dice? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. Significa entonces, no es que el bautizo en sí, como dijo nuestro hermano Efraín, salva. No, recordemos que la salvación es por fe. Pero lo que hace el bautizo, porque Jesús lo mandó, es que es una evidencia pública. Nosotros sí, pero evidencia pública incluso para el Señor, para los ángeles, para las potestades. Todos que saben, ¿sabe qué? Yo estoy dando una profesión de fe. Hay un pastor que una vez dijo, ¿tú quieres ser famoso? ¿Tú quieres ser famoso? Sé creyente. Y serás famoso en las huestes con el diablo y sus demonios. Ahí serás súper famoso. Porque ahora eres un enemigo de él. Versículo 27 entonces, también hay una relación con Cristo. Jesús enseñó, si ustedes creen, mi Dios será su Dios. Esa es la primera relación. La segunda es que ahora Cristo también la palabra nos lo llama, es nuestro hermano mayor. Él es el primero que ha resucitado. Nosotros también vamos a tener ese resultado de un cuerpo incorruptible si permanecemos hasta el final. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Si hemos pecado, dice la palabra, tenemos un abogado para con el Padre, Cristo el justo. Ya vas ganando dos cosas, hermanos. Ya no eres enemigo de Dios, que Él es el que puede echar el alma y el cuerpo al infierno y para toda la eternidad. Ya estás, como dijo Pablo, si Dios está conmigo, ¿quién entonces contra mí?
por más que salgan los enemigos en el mundo. Segunda relación es que Cristo entonces también se vuelve tu abogado, una relación como por el cual oramos en su nombre y pedimos en su nombre. Estamos revestidos de Cristo. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios no nos verá desnudos, nos verás es lo que dice acá el versículo 27, revestidos de Cristo. ¿Por qué? Porque cada día estamos, y esa es la voluntad del Padre, que Cristo siga siendo formado ¿en quién? En cada uno de nosotros, revestidos. Entonces el bautismo, ¿se acuerdan? ¿Qué significa el bautismo? Cuando ahí está nuestro hermano Wilmer se va a bautizar, cuando él esté yendo bajo las aguas, significa que está muriendo para este mundo. O mejor dicho, que murió, que es la manera correcta, para este mundo. Y cuando salga de las aguas, significa es la nueva naturaleza que Dios les ha dado. Él ya sabe que si tiene anhelos por la palabra, ya la tiene. Está estudiando la palabra. Eso no vino por arte de magia. Eso no porque un día se miró en el espejo, ¿sabe qué? Quiero leer la Biblia. No, algo ocurrió, hermanos. Y es el Señor. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tercer beneficio que te trae cuando eres un creyente. Primero, eres un hijo de Dios. Segundo, una relación con Cristo. Tercero, ahora te da también una familia. Una familia. Ya no hay judío, no hay griego. Acá en el cuerpo de Cristo la palabra dice que a los que han de ser salvos el Señor los va incluyendo. Y esto no es un club de venezolanos. No. Acá podemos venir de muchos tipos de culturas, países, trasfondos, uno más pecadores que otros, uno haciendo cosas más horribles que otros, pero en Cristo todos llegamos a una misma línea. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos sois uno en Jesús. El mismo espíritu que habita en mí, habita en nuestro hermano Wilmer. Y el hecho de que él vaya a bautizarse es algo que cada uno de los hijos de Dios se va a contentar, se va a gozar, porque es parte del cuerpo. Si un hermano, siempre he dicho, si igual un hermano o una hermana cae y se golpea, al resto del cuerpo le tiene que doler, nos tenemos que preocupar. Dos cosas fundamentales, siempre lo decimos, que es necesario para la iglesia, es que los púlpitos estén totalmente alineados a la palabra, porque de acá es donde sale todo y la instrucción para nuestras vidas. Y segundo, la fraternidad en la comunidad de la iglesia. Dos cosas importantes. Entonces, esa nueva relación te aleja de... Claro, cuando tú estás en Cristo, Cristo también la palabra dice que Él cuando vino, Él no vino para unir, Él vino para desunir. Y uno dice, ¿cómo así? Sí, Él dijo, vine a poner padre contra hijo. Vine a poner madre contra hija. Lo dice el Señor, dijo, no vine a traer paz, vine a traer división. Dice, ¿cómo así? Dividir entre la verdad y la mentira es fundamental la obra de Cristo. Ahora, sí es verdad, Cristo vino a traer acá está hablando de una unidad en Él. Pero para sacarnos de afuera, Él hizo estragos en el sentido de que dejamos familiares, dejamos tradiciones, dejamos cultura, dejamos nombres, dejamos fama. ¿Qué dijo Pablo? Yo he dado todo por basura, dijo Pablo. Un erudito, un fariseo de fariseos, nacionalidad romana, hablaba como 3, 4 idiomas, hermanos. Y todo se lo di por basura solamente por Cristo. Entonces, cuando una persona el Señor lo saca del mundo, ¿va a sentir de afuera el peso? Sí, claro que sí. Siente el peso de las huestes, siente el peso de las amistades, se burlan de nosotros. Yo me acuerdo cuando me convertí y fui en Estados Unidos y cuando iba en el avión de regreso en el 2008, cuando el Señor puso el deseo de abrir una obra en Venezuela, en el pueblo, yo iba por un momento contento y iba temeroso, porque iba al mismo pueblo en el cual crecí, mis amigos me vieron lo que hacía mal, cuando me emborrachaba y hacía todas esas cosas.
Y yo me acuerdo cuando apenas llegué y comencé recién a ese momento a decirles a mis amigos, ¿sabe qué? Yo soy cristiano, hice esto. Y pues verán ustedes, hay una causa y un efecto a la hora de decir esas cosas. La burla, los chistes, esto, amigos ya dejaron de hablar. Y uno siente eso. Pero al mismo tiempo, cuando yo no era cristiano, sabe que a las personas que yo más aborrecía eran los cristianos. Cuando llegaban en la casa o me hablaban, créanme, cuando digo aborrecer es que me caían de la patada los cristianos. Y yo era ateo, yo era evolucionista, y me acuerdo cuando me hablaban de la palabra, lamentablemente cristianos bien formados en la palabra, y yo los tapaba con términos científicos, todas estas cosas que yo estaba, y cuando yo los dejaba callar, dije, no, yo tengo la razón. Y no es eso, ellos tenían la razón, solamente pues no tenían una buena apología. Pero ya luego, cuando el Señor me salvó, sentí ese repudio que sentí antes por los cristianos, ahora sentí amor por el pueblo de Dios. Y ahora sí sentía repudio en el sentido de no hacer lo que hacen la gente que está afuera. Entonces, en el versículo 28, hay una nueva relación con otros. El Señor te da hermanos que te aman, que te quieren cuidar, que te quieren proteger, que puedes contar con ellos, porque al final y al cabo lo que voy a decir es fuerte. Nosotros tenemos familias en sangre y familias en Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado porque al final si nuestra familia en la sangre no creen en el Señor, yo a ellos no los volveré a ver en la eternidad. Yo con los que voy a estar en una eternidad son con mis hermanos, mi familia en Cristo Jesús. Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿No lo dijo Jesús mismo? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen. Ahí está, hermanos. No, es que el pastor está muy radical. No, es que es Jesús lo que enseña. Estamos hablando de algo muy bíblico. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La última relación que Dios te da es que te une a la familia de creyentes del pasado. La herencia que hay, hermanos, que tú leas la palabra y tú digas, Abraham es hermano mío, Moisés es hermano de la fe, David, vaya a Hebreos 11, los hombres y las mujeres de la fe, es tu familia. Y de ellos aprendemos, ellos también cometieron errores y pecados y fallas, ¿sí o no, hermanos? Pero ahí estuvieron creyendo al Señor. Para que tú no creas que los problemas que tú tienes o los que yo tengo, no digamos como decimos en nuestro orgullo vano, cuando le contamos a alguien, dice, no, es que tú no estás en mis zapatos, no, es que no hace falta estar en tus zapatos. Todos padecemos y tenemos que cargar con nuestra cruz, con tus debilidades, con tus defectos y tus pecados. Pero por eso vemos la palabra de Dios, porque aprendemos de estos hombres. Hay un pastor, un mensaje que le compartí a un hermano de Alex Montoya, y dice este hermano algo que, y yo, es verdad, él lo resumió de esta manera, dijo, mira, claro, era de una conferencia de pastores, y Alex Montoya dice, un pastor íntegro tiene solamente 3 amores en su vida, 3 amores, Dios, su familia y su iglesia, en ese orden. Yo dije, exacto, ¿sí? De tal manera que ahora nos preocupa, queremos el bien para los demás, cómo están creciendo en la fe mis hermanos, si alguien está decaído. Hermanos, y eso lo aprendemos con estas personas del pasado. Entonces, para terminar, vean el versículo 16. ¿Se acuerdan que les dije que era clave? El versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ¿cierto? No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, Cristo. Cristo es Israel. Cristo es el verdadero Hijo de Dios. Pero porque, por ende de que tú crees en la obra de Cristo, tú eres parte de Israel, tú eres parte del pueblo, tú eres ahora otro hijo de Dios. Pero es que antes de la muerte de la cruz, la palabra llama a Cristo el unigénito Hijo de Dios. Después de la cruz le llama el primogénito entre muchos. Y termino con 2 frases. Primera frase de Donald Hagner, cito:
Para pertenecer a Israel, ¿qué debes de hacer? Debes de pertenecer a Jesús. Y el Israel de Dios se conforma a través de una aceptación y relación personal con Jesús, independientemente si eres judío, moreno, indígena, blanco, hispano. Si crees, eres parte de Israel. Y la segunda cita de J.C. Ryle, cito: la verdadera santidad no hace que el cristiano evada las dificultades. Repito esto: la verdadera santidad no hace que el cristiano evada las dificultades, sino que las enfrenta y las venza. Cristo quiere que su pueblo, Cristo quiere que su pueblo muestre gracia, y no una gracia como que el Señor lo está protegiendo como si fuera un invernadero, que nada malo le pase. Dios no quiere que un cristiano esté plantado como en un invernadero que solo puede crecer al abrigo de un refugio. El Señor quiere que sus hijos sean robustos, firmes, consistentes, persistentes, y que pueda florecer aún en medio de un desierto. Y eso lo hace la palabra. Y la palabra nos dice que nos da a través de los sufrimientos y las pruebas. Nos hace como robles en la fe, pero no por nuestras fuerzas, por Dios. Entonces, hermanos, ¿se gana mucho siendo un creyente? Mucho. Una relación con Dios, una relación con Cristo, una relación con una nueva familia, una relación con hermanos del pasado, y saber que todo esto te hace fuerte para enfrentar las adversidades, y saber que la lucha que tú tienes, las luchas que tenemos, no tienen la última palabra. No tienen la última palabra. Amén. Bendito Señor, te damos las gracias en esta mañana o parte de esta tarde ya, en el cual podemos meditar en este mensaje de esta porción de una manera tan corta, pero con estos principios fundamentales para que cada creyente, así como nuestro hermano Wilmer, estemos cada día más entendidos quiénes somos en ti, lo que se nos puede avecinar, pero que sabemos que sea lo que pase, nada nos puede separar, lo que han creído, nada nos puede separar del amor de Dios. Ni diablo, ni demonios, ni tormentas, ni problemas, nada, porque hemos sido comprados por la preciosa sangre que fue derramada en la cruz, y que nos aferramos a este buen tesoro que en tu gracia nos hiciste encontrar, que lo guardamos, lo disgustamos y lo anunciamos para que otras personas también encuentren, y que la gracia y la luz de la salvación de Cristo ilumine los corazones de aquellos que todavía están en tinieblas. Solamente tú, Señor Santo, eres quien das esta convicción. Que le des luz a los que están ciegos, que le des entendimiento, que le des boca y sensibilidad espiritual para que puedan ver el mensaje de tu palabra. Entonces te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.